Roque Zares. Gracias, señor presidente. Señor consejero, en el primer pleno que se celebró en esta legislatura, el Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular ya presentó una proposición no de ley para defender la libertad de las familias para elegir la enseñanza de religión en nuestra comunidad autónoma y también para demandar la defensa de los derechos de los profesores de religión que en los últimos años han visto pues cómo estos derechos han sido mermados, lo cual ha tenido unas implicaciones negativas bastante importantes pues en sus salarios, en su situación profesional y también en lo que va a ser sus futuras pensiones de jubilación, porque unas cosas van relacionadas con las otras. En aquel momento, en aquella proposición no de ley, yo comentaba que nosotros íbamos a centrar la defensa de la educación en nuestra comunidad autónoma basándonos en tres principios que para nosotros, el Partido Popular, son fundamentales, que son la calidad. Por cierto, mal dato que tenemos con el abandono escolar temprano en nuestra comunidad autónoma, la libertad y la igualdad de oportunidades. Y en el caso concreto de la religión, comenté en aquel momento que estábamos hablando de dos de estos principios, que son la libertad de las familias para elegir y la igualdad de oportunidades de los alumnos que cursan estas materias, en relación de que no exista pues unas limitaciones de los derechos a la hora de cursar estas materias. Y en aquel momento pues hablé de diferentes declaraciones y artículos en diferentes constituciones o incluso declaraciones del Consejo de Europa donde se recoge pues este derecho de las familias a elegir. Hablé de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los padres tienen derecho a elegir el tipo de educación que tendrán sus hijos. Hablé de la Constitución de la Unión Europea, que establecía el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. La Constitución española: los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que está de acuerdo con sus propias convicciones. El Consejo de Europa, que es urgente que los cursos escolares y universitarios sean revisados para un mejor conocimiento de las diferentes religiones. Es decir, al final, señor consejero, pues tenemos una serie, o usted tiene una serie de obligaciones que le han dado desde diferentes ámbitos para garantizar ese derecho a la libertad de elección y ese derecho a la enseñanza religiosa. Y frente a estos derechos, pues lo que estamos viendo es que, por una parte, tenemos un Partido Socialista que en ese programa electoral, o no sabemos todavía si es borrador de programa electoral, recogen, sí, digo textualmente: defenderemos una escuela pública laica como garantía de los valores públicos y respeto a las creencias privadas. De ahí que en nuestro modelo de escuela pública no quepa la integración ni en el currículum ni en el horario escolar de enseñanzas confesionales. La primera pregunta que le hago, señor consejero, es ¿cuál es la postura del Gobierno del Principado de Asturias y usted, como consejero de Educación de este Gobierno, en relación a este planteamiento? Ya sabemos cuál es el planteamiento de Ciudadanos, que dependiendo del día va con la feria o vuelve con el mercado, pero también sabemos pues esa defensa de la enseñanza laica y de la revisión de los conciertos vinculados a esa enseñanza laica. Pero queremos saberlo, porque es que parece, ustedes dicen que estamos en una situación, pero este es el mapa de Europa y la enseñanza de la religión en los diferentes países de nuestro entorno, en los diferentes países de Europa. He pintado de color rojo aquellos países de Europa en los cuales la enseñanza de la religión es obligatoria. El rojo, enseñanza obligatoria. Y en azul he pintado los países de nuestro entorno de Europa, donde la enseñanza de la religión es voluntaria, en el sentido de que las familias pueden elegir entre religión y educación en valores, como puede ser en nuestro país. Y únicamente tenemos en amarillo Francia, que es quien ha declarado que es un Estado laico, y por eso no tenemos esta enseñanza de religión. Señor consejero, nos gustaría saber cuál es la postura del Gobierno de Asturias en relación al cumplimiento de todos estos principios a los que yo me he referido
derechos humanos, Constitución de la Unión Europea en el momento en que se estableció la Constitución española al Consejo de Europa, cuál es el planteamiento del Gobierno del Principado de Asturias. Porque es que lo que estamos viendo es que ustedes, ya incluso antes de que saliese esta declaración del Partido Socialista en relación al futuro programa electoral con el que concurrirán a las siguientes elecciones, bueno, pues estamos viendo lo que ustedes están haciendo. Por un lado, hemos visto la reducción del horario en primaria, hemos visto la reducción del horario en secundaria, hemos visto la eliminación en segundo de bachillerato y en primero de bachillerato hacen eso que suelen hacer ustedes los socialistas, que es que como no pueden prohibir o no pueden limitar el derecho de las familias, pues de forma indirecta cogen y lo limitan. Yo aquí ya me he referido a ello. Si en las asignaturas específicas un alumno solamente puede escoger 7 horas y la mayor parte de las asignaturas tienen 4 horas y religión tiene 1 hora y el resto tienen 3, o cogen 3 más 3 más 1 para llegar al 7, o cogen 4 más 3, con lo cual no pueden coger el 1. Señor consejero, de forma indirecta usted está eliminando ese derecho a las familias. Le pregunto, ¿van ustedes a cambiar este planteamiento y realmente hacer efectivo este derecho? Porque es que ustedes tienen la obligación de hacer la oferta para que las familias puedan libremente elegir. Pero es que ustedes hacen una oferta que, de hecho, le impide a las familias elegir en el caso de primero de bachillerato. Y estas implicaciones y estas reducciones en el horario, a su vez, tienen una serie de consecuencias en los profesores. Yo lo comenté ya también en aquella proposición no de ley. Ha supuesto una pérdida de condiciones laborales para los profesores. Por 2 razones. Primera razón, porque reducción del número de horas, bueno, pues supone que muchos profesores indefinidos de tiempo completo han pasado a tiempo parcial, a media jornada. En el 2008-2009 había 165 con jornada completa. Hoy en día tenemos 100 profesores, si no tengo equivocados los últimos datos, a tiempo parcial, me refiero indefinidos. Pero es que además tienen ustedes montado un sistema que incluso estos 100 profesores, estos 44 profesores que han bajado de jornada a tiempo completo a tiempo parcial, ahora resulta que tienen necesidades docentes y en vez de dar las oportunidades a estos profesores, que son los indefinidos, resulta que entonces están tirando de los no indefinidos. ¿Por qué? Porque realmente nunca se han molestado. Señoría, vaya concluyendo. Termino, señor presidente. Nunca se han molestado en negociar con el comité de empresa. Están empezando a tener reuniones, ya lo sé, porque estamos perfectamente informados, pero nunca se han molestado en todos los años anteriores en negociar un convenio. Ustedes socialistas que tanto defienden a los trabajadores nunca se han esforzado en negociar ese convenio. La pregunta que le hago también en este momento es ese convenio, si lo van a firmar y realmente, bueno, pues van a aceptar las demandas de los profesores. Muchas gracias. Gracias, señora López Ares. Para contestar, tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Sí, presidente, señoría, la verdad que me... Gracias. Que digo que me llaman poderosamente la atención, señoría, esas invocaciones vocativas cada poco, ustedes socialistas. Se da por consabido, no hace falta que lo repita tan a menudo, pero bueno, en todo caso, no se oye. Sí, no, decía que me llama la atención esas continuas apelaciones vocativas de ustedes socialistas, que es un hecho que se da por consabido, que tampoco hace falta que lo repita tan a menudo. Voy a intentar sintetizar y contestar a las cuestiones que usted plantea en relación con la enseñanza de la religión. Referente a esa acotación que hizo sobre el mal estado del dato conocido la semana pasada del abandono escolar prematuro, decirles sinceramente que, primero, son datos relativos y sobre datos de la población de la EPA, población activa, que, en todo caso, para nada empañan los buenos resultados y el éxito casi de excelencia de nuestros resultados académicos en el Principado de Asturias, particularmente en la tasa de abandono escolar temprano, que está muy por debajo de la media nacional y que queremos seguir mejorando, desde luego.
Respecto a la cuestión que nos ocupa, decirle claramente, en primer lugar, que la asignatura de religión, como usted sabe, está presente en el currículo de las etapas de educación obligatoria, primaria, secundaria y también en bachillerato posobligatoria. Como novedad, la LOMCE en primaria, los padres deberán elegir si el alumno, como también sabemos, o alumna cursa religión o los valores sociales y cívicos, y en secundaria lo mismo si cursa religión o la asignatura valores éticos. En el caso de bachillerato, y esto es importante, la asignatura de religión forma parte, junto con otras, del bloque, como usted ha señalado, de asignaturas específicas a elegir por el alumno, sin que la LOMCE determine, y esto es muy importante, ninguna asignatura complementaria o espejo. En esta etapa posobligatoria, el alumnado ve ampliadas sus posibilidades de elección y tiene una mayor autonomía para configurar su itinerario formativo en función de sus intereses. Eso es claro. Queda, pues, preservado, y esto para nosotros es muy importante, en las tres etapas el carácter voluntario de las enseñanzas de religión y el principio de no discriminación. Yo, señoría, sinceramente no veo esa discriminación a la que usted apunta, tanto si cursa la asignatura de religión como si cursa la asignatura espejo en el caso de primaria o en secundaria obligatoria. U otra asignatura específica en bachillerato, claro. La Consejería de Educación y Cultura, en el ejercicio de las competencias que le concede la LOMCE, pues ha regulado y programado la oferta educativa de las etapas, respetando en todo momento lo establecido en la normativa de carácter básico. Y esto para nosotros es muy importante, respetando en todo momento la normativa de carácter básico. Y eso es así y es claramente demostrable. Asimismo, y esto también es importante por lo que usted, señoría, decía, ha fijado el horario lectivo de las distintas asignaturas teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo, los contenidos, las competencias, los criterios, los estándares, y la carga lectiva de las asignaturas responde, pues, a las necesidades de su impartición. La carga lectiva de las asignaturas responde a las necesidades de la impartición del currículo. El Tribunal de Justicia Superior de Asturias ha considerado que el tratamiento de la religión en secundaria obligatoria se ajusta a derecho, mientras que considera que el horario lectivo de religión en primaria es insuficiente, alegando que no confiere carácter fundamental a esta asignatura. Eso es lo que dice la sentencia. Esta consejería, como ya es público y sabido, va a recurrir esa sentencia por considerar que la legislación vigente no establece, señoría, expresamente el carácter fundamental para ninguna de las asignaturas y que la sentencia vuelve a recuperar, parece, la vieja idea de asignaturas importantes y asignaturas menos importantes o marías, fáciles de superar. Todas y cada una, señoría, de las asignaturas de educación primaria, con independencia de su pertinencia al bloque de troncales, específicas o libre configuración, tienen el mismo carácter de fundamental, pues todas contribuyen a la construcción del conocimiento del alumnado, sentando las bases para proseguir estudios en etapa posterior. En primero de bachillerato, el TSJ, en relación con la sentencia de la religión, en el primer curso, también recurrirá a la sentencia por considerar que se cumplen los principios de igualdad y no discriminación. No vemos discriminación por ningún sitio para que el alumnado curse, si así lo estima, la asignatura de religión u otras asignaturas específicas recogidas en el combo correspondiente. Y en segundo de bachillerato, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha avalado la decisión del Principado de no ofertar la asignatura de religión en segundo al desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Arzobispado y, por tanto, respaldando la decisión del Consejo Consultivo. Por lo tanto, resumiendo, creemos que nuestras decisiones curriculares se ajustan a derecho, que las horas resultantes entran dentro de lo que legítimamente esta Consejería y el Gobierno Principado de Asturias tiene competencia para determinar y que las consecuencias que tienen sobre los profesores no son otras que las que tendrían otras materias sujetas también a libre elección y con consecuencias inevitables, obviamente, para el profesorado. Por lo que me preguntaba también en relación con nuestro planteamiento, mi planteamiento como consejero, en relación al tema de la religión, obviamente no le puedo decir otra cosa que no me puedo situar sino en el marco legal vigente y en el más escrupuloso respeto a los derechos establecidos y a la regulación emanada de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa. No podría decir otra cosa ni sería obviamente entendible ni desde luego adecuado. Es lo que le tengo que decir, señoría. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Tiene la palabra la señora López Ares. Gracias, señor presidente. Señor consejero, efectivamente, de vez en cuando digo que ustedes como socialistas, y en este caso tengo que volver a repetirlo, porque usted como miembro de un gobierno socialista le preguntaba, como miembro de un gobierno socialista, cuál es su postura en relación al programa electoral o posible programa electoral en el que se hace referencia a la eliminación de la enseñanza de religión en los diferentes niveles educativos. Y por eso, como usted es de un gobierno socialista, tengo que preguntarle cuál es la postura de este gobierno socialista en relación a esta materia, por lo cual se lo vuelvo a preguntar. En cuanto a la enseñanza de religión, triste es, señor consejero, que las familias, en este caso el arzobispado y también el sindicato AMPE, hayan tenido que acudir a los tribunales para defender sus derechos. Y cuando digo las familias, pues estoy hablando que en el curso 14-15 en Asturias, 32.273 niños de primaria, 32.273 niños de primaria estaban estudiando religión. Es decir, estamos hablando de los derechos de muchas familias que quieren y libremente eligen que estos 32.273 niños puedan estudiar la religión que ellos estiman oportuna, porque esa es otra de las mentiras que suelen decir ustedes los socialistas, que queremos que todo el mundo estudie religión católica. Pero, volviendo a este tema, triste ha sido que se haya tenido que acudir a los tribunales. Y usted ha dicho, los tribunales, yo tengo aquí las sentencias. En educación primaria, si usted va a los fundamentos de derecho, en el punto 4, lo que dice es que el plan educativo de la educación primaria ha de incluir la enseñanza de religión católica, y puesto entre comillas, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales según su artículo 2. Está hablando de la declaración contenida en el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede del 3 de enero de 1979. Y esa es la base según la cual el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha fallado en esta sentencia que había sido presentada por el sindicato AMPE, de tal forma que se anula el anexo 5 en el que se establece el horario de educación primaria. ¿Y por qué lo dice? Bueno, pues porque al final, si es una asignatura fundamental, no puede ser tratada de forma distinta al resto de asignaturas fundamentales. Y usted, que imagino se habrá leído exactamente igual que yo la sentencia, hace referencia que no tiene por qué ser milimétricamente, pero sí que tienen que ser equiparables estas asignaturas. Y si vamos al decreto de bachillerato, también en los fundamentos de derecho, lo que establece, y también haciendo referencia a este acuerdo, es por ello que únicamente la no previsión de una asignatura complementaria a la religión con igual carga lectiva es lo que conlleva que el decreto impugnado vulnere el principio fundamental de la igualdad y no discriminación por motivos religiosos. Esto es lo que han dicho los tribunales ante las demandas que se han presentado en nuestra comunidad autónoma. Usted ha dicho ya que van a recurrir estas sentencias. Señor consejero, ¿no le sería mejor dejar este enfrentamiento continuo con las familias y con los profesores y realmente aceptar las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y realmente dar esos derechos? Porque dice usted, no se vulnera el derecho. ¿Cómo que no se vulnera el derecho? Un alumno que quiera estudiar medicina, y le pongo el ejemplo, en primero de bachillerato, cogerá biología y biología, finalizo, señor consejero, y cogerá física y química, y luego dentro de las asignaturas específicas cogerá la anatomía aplicada. Como la anatomía aplicada tiene 4 horas, ya le hace imposible coger religión. ¿Por qué? Porque entonces tendría que coger una de 3 al no haber asignaturas de 2, con lo cual no podríamos llegar a las 7 horas. Señor consejero, esto se llama hacer fraude. ¿Por qué? Porque sí, yo respeto la religión, pero lo que hago es poner los mecanismos para que los alumnos no puedan elegir la asignatura de religión. No me ha contestado al tema de los profesores. Usted sabe que ahora mismo tenemos 44 profesores que, próximos a su edad de jubilación, han visto reducido más de la mitad Señoría, lo que concluya, por favor. Señor presidente, sus salarios, lo cual tiene implicaciones importantes para sus futuras pensiones. No me ha contestado sobre la negociación del convenio, que eso es otra cosa que también se está demandando. Vuelvo a repetir, para los socialistas hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda.
Gracias, señora López Ares. Señor consejero, tiene la palabra. Yo le puedo asegurar, señoría, que para nosotros y para mí en particular no hay trabajadores de primera ni trabajadores de segunda. Por lo tanto, esa afirmación es de su entera responsabilidad. Segunda cuestión. Yo aquí en la Cámara, como consejero de Educación y Cultura, me reitero en el más escrupuloso respeto al margen legal establecido. Está claro. Otra cuestión. Me reitero también en mi afirmación de que entendemos que no hemos conculcado derecho alguno de los alumnos a la libre elección de la materia de religión. En primaria, como usted ha dicho, la sentencia habla de condiciones equiparables. ¿Qué significa condiciones equiparables? Nosotros creemos que están garantizadas, porque la carga horaria asignada permite, a nuestro juicio, perfectamente desarrollar y llevar a cabo el currículo establecido. Curiosamente, en secundaria, que como sabe se ha desestimado el recurso, ahí no se invoca para nada la reducción horaria y parece que ahí la carga horaria es suficiente. Es curioso, pero bueno, forma parte del fondo del asunto de la sentencia en que nosotros ni me has dado ni quiero entrar. Y, por lo tanto, reiteramos nuestro firme convencimiento de que los decretos se ajustan a derecho y, en todo caso, lo que al final resulte de la sentencia firme y ejecutiva, pues obviamente será aplicado. Me sorprende que hable de judicialización cuando el primer órgano, digamos, en judicializar fue el recurrente, que al día siguiente de la sentencia el arzobispado señaló que iba a interponer recurso de casación. Luego, no somos solo nosotros. Y nosotros lo hacemos porque creemos que es un deber, hasta que no sea firme y ejecutiva la sentencia, defender lo que entendemos que es legítimamente defendible. Respecto a lo que me pregunta de los derechos de los profesores, vuelvo a decir, señoría, son una consecuencia directa de la aplicación de una ley orgánica y de la regulación de los decretos de currículo de esa ley en el marco y en el estricto respeto a la legalidad vigente. Por lo tanto, las consecuencias, desde luego, no deseables ni queridas para nadie, se derivan directamente de la propia aplicación de la ley orgánica y de los decretos de currículo, como, repito, ocurriría con otras especialidades que también estén sujetas a libre elección por parte de los alumnos. Por lo tanto, no tengo más que decir en este punto. Y sobre el convenio, hemos tenido, como sabe, reuniones y estamos abiertos al diálogo, al entendimiento, y en lo que de nosotros dependa y podamos mejorar las condiciones del profesorado, esté seguro, señoría, o segura, señoría, que nosotros lo intentaremos. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Iniciamos el turno de fijación de posición. Tiene la palabra, en primer lugar, el Grupo Ciudadanos. Señorías, de nuevo otra vez aquí ante el tema de la religión y la problemática que implica la educación. Y de nuevo tengo que reiterar que desde Ciudadanos efectivamente tenemos una posición sensiblemente distinta a la del Partido Popular, menos mal, no sea que nos vayan a hacer otra propuesta de coalición o algo así, si no hubiera este tipo de diferencias también. Nosotros proponemos un sistema educativo público, laico y absolutamente moderno. Este debate está superado en toda Europa. ¿Vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo alguna vez en España para llevar a cabo un pacto por la educación que saque estos temas del debate? ¿O vamos a estar debatiendo lo mismo otra vez después de las próximas elecciones generales? Yo espero que no, y espero que no gracias a la fuerza de Ciudadanos, por cierto, en esas elecciones generales. Pero no vine aquí a hacer un mitin político, estamos hablando de religión en la escuela. La Consejería de Educación ha presentado una serie de adaptaciones curriculares en este tema con una carga ideológica innegable, y yo creo que se ha equivocado en la forma y por eso los tribunales lo rebaten. Hay que garantizar los derechos de los niños que vayan a estudiar religión y de los que no quieran estudiar religión, porque la religión es una cuestión de fe individual y personal intransferible, y eso hay que respetarlo mientras tengamos el currículum que tenemos. Y no lo digo yo, lo dice el señor Martínez Marina, que acaba de fichar el PP como asesor ahora del señor ministro después de dirigir una carta al señor Wert diciéndole que la ley suya en este tema era nefasta. Y dice Martínez Marina también que hay que someter estos temas a la ética civil y a la formación en valores civiles, ciudadanos, morales y éticos de toda la ciudadanía. Independientemente de la religión, lo que tiene que primar en la formación es la formación en valores éticos, civiles y ciudadanos del alumnado.
Pongámonos en ese empeño, saquemos del debate la religión, dejémonos de sectarismos y avancemos en este tema, porque las posiciones más o menos están claras y si no, no saldremos del embrollo ni en esta ni en la siguiente legislatura. Muchas gracias. Gracias, señor García. Para fijar posición tiene la palabra Foro Asturias. Señor consejero, señorías, buenos días. Buenos días de nuevo. Desde Foro defendemos un sistema educativo plural, de auténtica libertad de enseñanza, sin discriminaciones, sobre todo incluso hacia la titularidad que preste ese servicio público. Por eso, y para algunos por si lo han mencionado, nosotros sí no pretendemos una coalición, tenemos una coalición, pero la tenemos con la Constitución española. Tenemos una coalición con lo establecido en el artículo 27.3 de la Constitución, que dice que debemos garantizar el derecho fundamental de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones. Esa es la verdadera coalición de Foro, para evitar equívocos que algunos han vertido en esta Cámara. Y ello pasa por mantener la carga horaria de las asignaturas de religión que al menos existían en cursos anteriores y alejarse del sectarismo con que ha obrado el actual Gobierno y, en concreto, la Consejería de Educación, que cercenó el ejercicio de esta libertad a través de la promulgación del Decreto 42/2015 de 10 de junio y que ha sido parcialmente ha sido parcialmente reconocido por los tribunales que no era ajustado a la ley. Y aún así se pretende recurrirlo desde la Consejería, generando más incertidumbre hacia la enseñanza de religión, en lo que nosotros entendemos que se han aprovechado a través de un fraude de ley, aprovecharse de ese vacío normativo. Asimismo, esa postura ha creado una inestabilidad alarmante y un daño grave a los derechos laborales del profesorado de religión. Cualquier otra postura que no tienda a garantizar la enseñanza de la asignatura de religión en la medida que se disfrutaba anteriormente supone vulnerar un derecho fundamental reconocido en nuestra Carta Magna. Dar la espalda a unos trabajadores que legítimamente desempeñan su función educativa aprovechándose de un vacío normativo, infligiendo un menoscabo evidente en sus derechos y restringir la libertad de los padres para elegir lo que consideran el desarrollo más adecuado para sus hijos y que esta vez se han impedido para ello. Foro ha insistido mucho en este asunto, no solo ahora, sino desde que tiene representación en esta Cámara. Y estas ilegítimas restricciones únicamente se amparan en complejos ideológicos, que se caracterizan por restringir la libertad de padres y madres de Asturias, hasta tal punto que en base a esos dogmas ideológicos se discrimina a los alumnos. A pesar de ello, ustedes pretenden recurrir y nosotros no estamos de acuerdo. Muchas gracias, señor Leal. Tiene la palabra el Grupo de Izquierda Unida. Gracias, señor presidente. Buenos días. Bueno, en primer lugar, yo creo que ni Izquierda Unida ni ninguno de los grupos de esta Cámara debemos opinar sobre la cuestión primera y fundamental que se ha planteado aquí en la interpelación, que es la de la opinión del señor consejero sobre una posible propuesta a incluir en el programa del Partido Socialista para las elecciones generales. En ese sentido, no nos vamos a definir porque no creo que tengamos por qué opinar sobre una cuestión referente al programa del Partido Socialista. Ahora, si el debate es el clásico, el viejo debate sobre la religión en la escuela, entonces sí puedo hablar de la posición de Izquierda Unida, que por otro lado es sobradamente conocida. Desde Izquierda Unida, como bien es sabido, siempre se ha apostado por una escuela pública, universal y laica, y ahora no vamos a desarrollar más ese tema que, ya digo, está muy debatido y es muy conocido. En lo que se ha alegado de las declaraciones sobre los derechos de los padres a elegir la educación religiosa de sus hijos, efectivamente respetamos esos derechos, pero en ningún lugar parece escrito que tengan que desarrollarse esos derechos
llevarse a cabo precisamente en la escuela, sino que entendemos que hay otras vías por las cuales los padres pueden optar para que los niños reciban esa educación de una religión, de otra o de otras materias que se les pueda ofrecer. No creemos tampoco que países como Francia, donde la religión no se oferta en las escuelas, sea un modelo que tenga mucho que envidiar en cuanto a educación se refiere. Entonces, yo creo que tenemos que apostar por una educación desde la primaria hasta el bachillerato y, por supuesto, también en la universidad, que sea moderna, que sea racional, que eduque a los estudiantes en valores cívicos y que esté abierta, digamos, al mercado actual de trabajo, a los valores que hay que desarrollar también como seres humanos en general, sin necesidad de estar sesgados por los de unas religiones u otras y, por supuesto, que favorezca potenciar todas las cualidades de los alumnos en su ámbito más global. Y, bueno, con esto concluyo. Muchas gracias, señora Massa. Tiene la palabra el Grupo Podemos Asturias. Bueno, el Grupo Popular ha expuesto que son defensores de la libertad de las familias para elegir. Nosotros defendemos la libertad de las familias para elegir. Por eso no queremos que las creencias religiosas de la gente estén dictadas o promovidas por el Estado desde los poderes públicos. Ustedes, que se definen liberales, me gustaría que hicieran una defensa real de ese término, reivindicando una Iglesia católica que no dependa de las estructuras educativas públicas del Estado para difundir su doctrina. Ustedes, liberales, podrían también defender que el profesorado, todo el profesorado de la educación pública, acceda en condiciones de igualdad, mérito y capacidad y no dedazo mediante del obispo de turno. Podrían también defender, como liberales que son, que la Iglesia católica pagara impuestos sobre sus bienes inmobiliarios de la misma manera que hace el resto de los españoles, o podrían también exigir que no se financie a través de Hacienda con fondos públicos. Pero bueno, entendemos, en general, que como liberales lo que deberían exigir es una Iglesia realmente independiente de los poderes públicos del Estado y no reivindicar que sea el Estado quien financie la doctrina de ninguna religión. Ha hecho referencia al acuerdo con la Santa Sede 3 de enero de 1979. Está muy bien que recuerden esa fecha porque ese acuerdo se negoció, como todos sabemos, con carácter preconstitucional y se firmó después de la Constitución porque quedaba muy mal que un grupo parlamentario pudiera venir a ningún parlamento democrático a defender un acuerdo franquista. Gracias. Gracias, señora Montejo. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente. Si me lo permite, desde el escaño, porque fijaremos la posición más ampliamente si hay moción subsiguiente, que como esperaba, señora López Ares, no iba a ser así, porque yo creo que está usted perdiendo un poco de inspiración. Pleno 25 del 9 de 2015, religión. Pleno 1 del 10 de 2015, religión. Pleno 20 del 10 de 2015, religión. Pleno 29 del 10 de 2015, religión. Yo creo que no sé si eso es la prueba de lo que le interesa al Partido Popular. El único interés que tiene en materia educativa es el tema de la religión. Yo quiero agradecer en primer lugar la intervención del consejero, como siempre, señor consejero, de muy alto nivel y clarísima. Con lo cual creo que no hay lugar a duda de que lo que ha hecho Asturias ha sido cumplir la LOMCE, señorías, cumplir lo que marca la LOMCE, que, señorías del Partido Popular, es una ley que aprobaron ustedes en contra de toda la opinión que teníamos contraria los grupos de la oposición. Con lo cual, en este sentido, lo ha aclarado perfectamente el señor consejero. También a mí tengo una duda, señora López Ares, y perdóneme el resto de la Cámara que se la plantee. Yo no sé ese mapa que usted nos presenta, no sé si es el mapa que nos presentó también la plataforma, porque el resto de los grupos de la Cámara nos reunimos con las plataformas. Digo, porque como usted últimamente está muy empeñada en utilizar las plataformas para utiliza las plataformas para colar su propio mensaje, pues yo creo que ese mapa lo conozco también. Bueno, lo enseñaré. Bueno, seguramente me equivoque, pero bueno, lo digo porque últimamente tiene usted esa idea de utilizar a las plataformas con sus propios intereses. Más,
les decía, yo creo que como no va a haber moción subsiguiente, yo creo que el consejero ya ha aclarado todo lo que tenía que aclarar. Así que, señora López Ares, vamos a centrarnos en otros temas de educación. Y usted, pues, le digo, yo creo que le falta últimamente inspiración. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Pérez. Pasamos al siguiente punto del orden del día, asunto número 6. Pregunta urgente de la diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, doña María Concepción Masa Noceda, al Consejo de Gobierno. Señora Masa, tiene la palabra para formular la pregunta.